Vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Hoy acá en Vecinos, queridos amigos, queridos vecinos, una vez más, como siempre lo hacemos, pues les saludamos, le enviamos un abrazo, deseando todas las bendiciones para esta semana, para usted y su familia, deseando que todo le salga bien, deseando que Dios le acompañe y le ayude en todo, y bueno, queriendo, por supuesto, en nuestro corazón ver una Costa Rica mejor, y por eso, pues desde este espacio tratamos de aportar nuestro granito de arena, tratamos de hacer nuestro aporte acá desde este espacio Vecinos que se transmite por redes sociales y que esperamos llegue a muchísima gente, y por eso le pedimos que nos ayude a compartirlo en diferentes plataformas, que lo comparta en sus páginas y en sus perfiles de Facebook, que lo comparta en sus grupos de WhatsApp. Eso lo estamos haciendo precisamente en este momento nosotros, compartiéndolo en varios grupos en los que pues estamos ligados a través de Facebook y a través de WhatsApp. Esta es la invitación que le hacemos porque, por supuesto, entre más podamos llegar a las personas aquí en Costa Rica, a las diferentes comunidades, pues, por supuesto, nuestro mensaje llegará a calar más hondo. ¿Y nuestro mensaje en qué sentido? No tanto en el sentido político, sino en el poder hacer conciencia y poder llegar al corazón y a la mente de los costarricenses sobre lo que realmente está pasando en nuestro país. Cosas que normalmente usted no escuchará, no oirá, no verá en algunos medios de comunicación, que siempre hacemos este señalamiento, siempre hacemos esta observación. Hay medios de comunicación pues que están muy cómodos, están muy tranquilos con lo que está pasando, pareciera que no les incomoda el camino por el que nos están llevando, y pues entonces, si así está la situación en esos medios de comunicación, pues nosotros decidimos abrir un espacio donde se escuchen otras voces, donde usted pueda hacer conciencia, pero por supuesto necesitamos de su ayuda para poder llegar a más personas y para poder llegar a la ciudadanía en general. En este momento, pues yo, aparte de, por supuesto, hacer tiempo para que más personas se conecten, para que más personas nos acompañen, estoy a la vez compartiendo aquí en diferentes plataformas el programa para que pues más personas hoy nos puedan acompañar, más personas hoy puedan estar con nosotros y escuchar un tema muy interesante, un tema que pues por supuesto a todos nos compete en este tiempo, y es hablar de soluciones económicas, es hablar de cómo está nuestro país y de cuáles podrían ser las soluciones digámoslo así, a aprobar o a poner a caminar para ver a nuestro país mejor. La preocupación, siempre lo decimos, la preocupación de los costarricenses en general y las más importantes, y así lo determinan y así lo confirman las encuestas y los estudios de opinión, pues va por el lado de la economía principalmente, va por el lado del desempleo. El desempleo siempre aparecerá en su gran mayoría, al menos en estas encuestas, en el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos, siendo que, pues por supuesto, el desempleo ha crecido de manera escandalosa en los últimos dos gobiernos y principalmente en este último gobierno, de manera que, pues, por supuesto, siempre debemos estar tocando estos temas y cómo resolver estos temas, cómo reactivar la economía. Para eso, y bueno, hago también el paréntesis para decirles que hoy no se encuentra o no estará con nosotros Francisco Prendas. Le enviamos un gran saludo a Francisco y a su familia. Por supuesto, ya a partir de mañana esperamos se encuentre con nosotros y podamos compartir con él como todas las mañanas. Pero hoy tenemos un invitado que pues estoy seguro nos ayudará a comprendernos, ayudará a ver luz en este tema en el que tanta oscuridad ha habido en los últimos meses y en las últimas temporadas, y especialmente en este gobierno en particular. Y es el tema económico, soluciones económicas que pues creo que necesitamos empezar a ver, que necesitamos empezar a conversar. La semana pasada, y bueno, Juan Manuel lo tiene claro, Juan Manuel Tirado, economista, nuestro invitado el día de hoy, le doy la bienvenida. Juan Manuel tiene claro pues la propuesta que hemos presentado por parte del Partido Nueva República, pero más que enfocarnos en las propuestas de Nueva República, el tema es enfocarnos en qué tenemos que hacer como país para empezar a ver la luz en este tema.
Juan Manuel, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ves la situación actual de Costa Rica en esa materia? No te estoy escuchando, Juan Manuel, no sé si es que está el micrófono. Buenos días, don Fabricio. Sí. Buenos días. Adelante. A todos los que nos siguen en redes sociales y nos escuchan y nos permiten acompañarlos en esta hora. Si no vamos a hablar de economía en principio, sino cómo vemos el país, voy a tomar, para no sesgar mi opinión, voy a tomar lo que dice hoy el diario La Extra con respecto al camino que le espera a Costa Rica contra el Fondo Monetario Internacional. Estamos llegando a un nivel, lo que los economistas llamamos un nivel de quiebre técnico. ¿Qué significa un quiebre técnico? El país durante ya 8 años ha ido decreciendo en sus políticas fiscales y en sus políticas de activación de la economía. Eso es igual que tener un enfermo al cual usted no le ha dado la medicina necesaria para que mejore y ni hablar para que se cure. Entonces, lo que tenemos hoy es un enfermo que sigue postrado en una cama con los síntomas agravados de la enfermedad que tenía en el 2014 y que hoy por hoy la inyección que hay que hacerle es cuando uno tiene una batería muy invasiva de medicamentos a un paciente para tratar de salvarlo. Lamentablemente el médico de cabecera tardó mucho en presentar la primera receta que no tenía las medicinas correctas y ahora va a tardar mucho más en presentar unas medicinas que quizás lo ayuden. Y aquí quizás los que nos siguieron en mi entrevista pasada, hay que volver al mismo tema de la ideología en el medio entre la macroeconomía y lo social. Yo estuve leyendo ayer un panfleto que circuló en medios sobre la oposición de algunos partidos a las mociones que van a presentar algunos diputados en la propuesta que se va a hacer del presupuesto. Esa propuesta que se va a hacer del presupuesto, tuve la oportunidad de leer algunas, es para recortar gastos que el gobierno puede recortar. Entonces, ahí nos metemos en las propuestas que algunos grupos han hecho. Estuve leyendo la que hizo Elin Feinsack, estuve leyendo la que hizo Luis Mesalles, la que hizo Jorge Gerardo Corrales, que incluso la hizo pública, y la que el Partido Nueva República presentó y la que yo humildemente también he presentado en algunos casos. Esos economistas que mencioné y algunos otros, incluyendo a Sofía Guillén, han presentado propuestas que van por el lado del recorte del gasto y no por el lado del impuesto. Pero hay algunas propuestas que no pasan por el legislativo, hay propuestas que pasan por el país. Y aquí tenemos que hablar de dos cosas, de la responsabilidad como deudor que tenemos todos, pero más los que manejan las finanzas. Yo creo que ha habido una lasitud o una falta de probidad entre los que manejan la finanza del país del 2014 en adelante, porque han pensado que la deuda o no hay que pagarla o hay alguna manera mágica que yo sigo sin conocer. Tengo 64 años, de los cuales tengo 34 más o menos en economía, y nunca he visto que una deuda se pague sola. Solamente la deuda que teníamos de nuestros pecados y se la pagó Dios en la cruz. Es la única deuda que yo conozco que alguien pagó por mí, de la cual me siento satisfecho y hoy en día muy honrado. Pero más que eso, no he visto nunca que se pague una deuda sola. Entonces pareciera que los gobernantes del 2014 en adelante no han tenido la visión de que esta deuda hay que pagar en algún momento, hay que frenarlo, que no podemos seguir gastando como locos. Y aquí, si don Fabricio me lo permite, quisiera entrar en algunas medidas. El gobierno, este gobierno, porque acuérdense que este gobierno tiene 8 años, eso no hay que quitárselo. Este gobierno, porque es el mismo equipo, que el gobierno que está gobernando, valga la redundancia, tiene 8 años en el poder y tuvieron 4 como oposición. Entonces, si nos vamos en realidad, son 12 años en los cuales el gobierno que está en este momento manejando el país no acometió la reforma que se deberían hacer. Este equipo de gobierno hizo el cambio al SICOP. El SICOP es una herramienta extraordinaria de control de compras del Estado. Y aquí se me mezcla un poco con las propuestas que ha hecho Nueva República, si don Fabricio me lo permite. Claro, Nueva República presentó una propuesta de digitalización del Estado que no es más que tomar SICOP, que es chiquitito, y llevarlo a todo el Estado, a ventanillas únicas, a que la gente pudiera presentar documentación vía digital, como se hace en Estonia, en Finlandia, en Estados Unidos, en Alemania, que usted no tiene que ir a 17 taquillas o ventanillas a presentar el mismo documento y la número 14 le dice, pero es que el sello de la 12 no está legible, vuelva después. Entonces, incluso hay un video por ahí que circula que hizo Vicente Teperino, que dice que le cierran la cortina a la persona que va a presentar el documento y se queda sin plata y no puede cobrar. Es ese tipo de responsabilidad
es el que el Estado tiene que asumir. Porque el Estado yo voté por alguien, aunque yo no voté por este gobierno, pero fueron elegidos teóricamente, democráticamente, por lo tanto, tienen su responsabilidad, de acuerdo a la Constitución, de cuidarme a mí como ciudadano. Entonces, lo que está proponiendo en principio Nueva República y varios, porque incluso Procomer tiene un estudio al respecto, el ICT tiene un estudio al respecto, incluso Mideplan tiene un estudio al respecto, que hablan de la digitalización del Estado. El exministro Luis Adrián, cuando estuvo en MISIT, también tenía una propuesta de ventanilla única. Nada de eso se hizo porque hay un tema ideológico que se cruza siempre en el medio. Pero ustedes calculen que si todas las empresas del Estado pasaran por SICOP, y no lo voy a decir yo solamente, voy a tomar en mis manos lo que escribió Gerardo Corrales también. Los dos coincidimos más o menos, medio punto más, medio punto menos en esto. Estamos hablando de quizás 2 puntos del PIB en un año. Si eso lo hacemos exponencial, entiéndase, si usted comienza en el 2021 a aplicar esa normativa, tanto de SICOP, que le toca al gobierno, como una ley como la que presentó Nueva República, tendremos de 2,5 a 3 de puntos de ahorro del PIB en un año. Y si eso lo replicamos en 4 años, señores, de aquí al 2025 nos hemos ahorrado más de un 12% del PIB. Y si eso le sumamos en una circunferencia de impacto, que así se llama en macroeconomía, cuando usted tira una piedrita en un lago y esa piedrita va haciendo olas, en el lago se llama olas, en macroeconomía se llama circunferencias de impacto, porque es el tiempo que va impactando a los demás actores de la economía. Esa pelotita va a impactar en los demás actores de economía. ¿Qué significa eso? Menos papelería, por lo tanto las empresas del Estado, todas, no solamente el gobierno central, van a gastar menos. Segundo, menos corrupción, por lo tanto, más eficiencia. Al haber más eficiencia, el país produce más, incluso se aumenta la recaudación y la eficiencia del empleado público y la eficiencia del Estado como un todo a su pueblo, que es al que se le debe, no al pueblo populista, sino al pueblo que te eligió, a ese pueblo tú le vas a dar un servicio mucho más eficiente, mucho más controlado. Entonces, comenzando por la parte más sencilla, ¿qué le toca al Estado? Señores, decirle a todas sus empresas, no, esta sí, esta no, esta mañana, no, a todas sus empresas que tienen que entrar a SICOP. Y la que no entra a SICOP, le quitan el presupuesto. Es así de fácil. A mí me han dicho, no, Juan, que es complicado. No, la ley le permite al Ejecutivo, y me tomé el trabajo de leerla. Hacienda puede detener las transferencias. Hacienda puede detener los destinos específicos por el incumplimiento. Tiene el documento de la Contraloría. Y ahí me voy al préstamo de la CAF. Ustedes fueron ineficientes entregando los fondos que le dimos a la CAF. Hacienda le dice al ministerio, no te doy más plata. Porque aquí dice la Contraloría que no te pudieron auditar y se acabó y cumple su labor fiscalizadora y su labor de administradora. Acuérdense que el ministro de Hacienda, señores, se lo digo a todos los costarricenses, el ministro de Hacienda no es un funcionario público que vive en una isla en el Caribe. El ministro de Hacienda es mi empleado. Yo le pago el salario al ministro de Hacienda para que administre mis recursos. Y le digo en ese tono porque a veces los funcionarios públicos de ese nivel se olvidan un poco que no son un dios en el Olimpo, son mis empleados. Entonces yo le digo a mi empleado, que es mi administrador, señor, usted tiene que administrarme bien los fondos que yo le doy, porque los diputados lo que hacen, que también son mis empleados, lo que hacen es tomar el presupuesto y decirle a ese ministro lo que puede gastar o no en mi nombre. Entonces, cuando ese ministro no hace lo que yo le dije que hiciera, señor, o se va o cumple su trabajo. Es así de sencillo. No son seres omnipotentes, pero volvemos a la parte macroeconómica. Pasamos por SICOP y ahí tomé el primer... Yo quisiera tal vez, Juan Manuel, antes de que pases al siguiente, porque este tema del SICOP se las trae, ¿no? Estamos hablando de que centralizar todas las compras públicas, lo acabas de decir, traería orden, bueno, traería un ahorro importante que acabas de mencionar de por lo menos un 2% del PIB al año, pero uno se pregunta, y estoy seguro que los ciudadanos también se lo preguntan, si es tan fácil, ¿por qué no se hace? ¿No será que es que evidentemente, y mencionaste algo muy importante, el tema de la corrupción, el tema de la transparencia? Y yo creo que pues por ahí nosotros como ciudadanos y los que tengamos espacios como este y tengamos la oportunidad de hablar de estos temas, tenemos que presionar para que estas cosas sucedan,
porque realmente este es un tema que no requiere, bueno, ahí está clarísimo en esta propuesta que no requiere nuevos impuestos, no implica nuevos impuestos, sino que más bien implica ordenar la casa. Pero la gran pregunta es, ¿será que hay gente a la que no le interesa en lo absoluto o que más bien le interesa que esto no suceda para seguir, digámoslo así, en sus propios negocios y para seguir alimentando una red de corrupción que lamentablemente sabemos que se da en Costa Rica? Es una mezcla de las dos cosas que usted ha dicho, don Fabricio. Empecemos por el SICOP. El SICOP es una herramienta fácil, sencilla y barata que tiene el gobierno en sus manos. ¿Por qué no se aplica? Por las dos cosas que usted ha dicho. Porque a mí, que no voy a decir qué funcionario, porque tendría que hablar de pruebas en la mano, pero yo que compro los escritorios para una oficina gubernamental, tengo un amigo que vende escritorios y voy a favorecer al amigo comprando escritorio y de paso él me regala un escritorio para mi casa porque mi hija está empezando clases. Eso es una corrupción. Pero si él sabe que su jefe, el ministro a cargo, habló con el presidente y ese ministerio lo sacaron de SICOP, o esa municipalidad la sacaron de la regla fiscal, o esa alcaldía la sacaron de cumplir tal cosa, entonces él, ¿qué responsabilidad tiene? Él sabe que todos están en la mancuerna, en argolla, como decimos nosotros los costarricenses. Entonces, el hecho de entrar a SICOP es un muro de contención, no infalible, pero un muro de contención para esas pequeñas corrupciones. Pero es que ahí también tienen que entrar alquileres. Ahí tiene que entrar desde el lápiz más barato que usted compre hasta el avión presidencial. No podemos seguir con excepciones, porque cuando usted empieza a abrir portillos de excepciones, esa puertita empieza a hacerse más grande. Y, por ejemplo, hoy tenemos, hablando de excepciones, exoneraciones para municipalidades para que compren cemento. Y resulta que están usando ese código para comprar carros. Entonces, ¿dónde está? Y ahí sí hablo del ciudadano. Yo hablo del deudor responsable, pero también hablo del ciudadano responsable. Si usted es el comprador de escritorio y el proveedor le ofrece un escritorio para su hija, no lo acepte como una bendición. Eso no es una bendición, señores. Eso es corrupción, eso es robo. Dígale que le dé al ministerio ese escritorio en descuento y descalifíquelo en SICOP a ese proveedor. Y si usted es proveedor y ese funcionario le pide un escritorio para su hija, no se lo dé. Y no crea que si no se lo doy, entonces alguien se lo va a comprar. No, porque después no va a haber país que compre. Después no va a haber país donde comprar ni vender escritorio. Usted no va a tener planta para vender escritorio, porque se la van a quitar la planta, porque usted va a perder la planta, porque el país no va a tener para pagar nada. La fila de gente que hay por cobrar, cuentas por cobrar a los ministerios, cada día se hace más larga, porque cada día le van pagando más a los amigos que compraron fuera de SICOP. Entonces, SICOP es una herramienta. Y ojo, yo no tuve nada que ver con SICOP, no tengo ningún interés en SICOP, no tengo ninguna plataforma que corre SICOP, pero SICOP es una plataforma que de alguna manera quien la pensó, pensaba en el país, pensaba en pulcritud y pensaba en eficiencia. ¿Tiene defectos? Sí los tiene. Merlín los tenía y por eso lo transformaron en SICOP. Y SICOP le quitaron algunas de las cosas que tenía. Tiene una tabla de validación de proveedores que si usted no es un buen proveedor y presenta su descargo, no califica. Elimina todas esas cosas de presentar un recurso porque a mí no me licitaron. No, señores. Desde la Caja Costarricense de Seguro Social hasta la última... Lo cual también hace mucho más lento los procesos también, por supuesto. Y SICOP no desacelera los procesos. Eso es una mentira. Nosotros hicimos una revisión de SICOP. Si usted entra a SICOP y de verdad lo hace... Lo que quiero decir es que lo que hace lento los procesos son toda esa costumbre de las apelaciones y de los atrasos precisamente que es eliminado por el SICOP, que es lo que estás mencionando. SICOP lo elimina. Entonces usted entra por SICOP y hay una matriz que decía que era que SICOP hacía muy burocrático. Mentira. Si usted tiene firma digital, tiene sus impuestos al día y es un proveedor correcto, SICOP en 24 horas usted ya tiene la licitación armada, aprobada y lista para comprarla. Y tiene seguimiento, que pocos ministerios lo aplican, tiene seguimiento de recepción de mercancía. Es decir, que si usted es un proveedor correcto y quiere descontar esa factura en un fondo de avales o en un fondo de descuento de factura, usted con la carta de SICOP puede descontar la factura. Pero eso no tiene espíritu para lograrse y lo que se necesita es esa voluntad, ese espíritu. Si alguien que diga o se hace así o usted no compra un lápiz más.
Y estoy hablando del ICE, Recope, Incopesca, Jadeva, todo lo que usted se imagine. O sea, haga la lista de las 700 y pico instituciones, porque no son 330 instituciones, y ese es un número que quiero que la gente vaya pensando. 330 instituciones son las que vemos, pero si usted desgrana debajo de eso, ahí entraría incluso hasta la unidad de gobiernos locales, porque es una unidad que recibe fondos del Estado, así que debe entrar por SICOP. Nosotros hemos calculado que hay como 575 instituciones que deberían entrar en SICOP mañana, y el país se ahorraría más de un 2% del PIB sin hacer inversiones. Y además estamos hablando de un ahorro que no implica ningún tipo de gasto adicional. Y si a eso le sumamos el excelente proyecto que presentó Nueva República de ventanilla única, que pudiera tomar un plazo más de tiempo por el tema de la aprobación legislativa, estamos hablando que finales del 2021 tendríamos SICOP y ventanilla única. Así que en el 2022 rondaría un 3,5-4% de ahorro del PIB sin ningún tipo de inversión ni de gasto. Entonces, ese es precisamente el espíritu de haber presentado estas propuestas. Y mencionabas algo importantísimo, Juan Manuel. Decías sobre la inmediatez que podría o con la que podría implementarse solo esta propuesta, que esa es solo una de las 6 que le presentamos al presidente y a la ciudadanía a través de una carta abierta. Y mencionabas algo muy importante, la voluntad. O sea, hay cosas de estas que pudieron haberse hecho no a inicios de este gobierno, sino antes incluso, sino en el gobierno pasado o en el antepasado, pero no se han hecho por falta de voluntad. También, por ejemplo, el tema de la renegociación de la deuda, por ejemplo, la reducción de gastos, mencionabas el tema de alquileres. Es decir, hay tanto, Juan Manuel, que se puede hacer sin necesidad de nuevos impuestos, sin necesidad. ¿Perdón? Y además, así, no estamos hablando de cosas de 4 o 5 meses, que hay que hacer una mesa de diálogo ni nada por el estilo. Cosas que el Ejecutivo ya tiene en sus manos, porque ya le han entregado, Nueva República le entregó una carta, Corral le entregó una carta, el UCAEP le entregó una carta, el Banco Popular ahora le entregó una carta. Sí, ya ha recibido como 6 o 7. Hay una cosa que propuso Gerardo Corrales, con la cual yo estoy completamente de acuerdo, que es el famoso cuarto de guerra. El gobierno debería implementar ese cuarto de guerra. ¿Por qué? Porque el gobierno no necesita, si quisiera sacar el país adelante, que es lo que yo pongo en duda, el gobierno lo que necesita es juntar un equipo operativo, no político, de trabajo, y agarrar todas las propuestas que no involucran leyes, que son como 7 propuestas nada más, implementarlas. Eso no tomaría más de 17 días en implementarlas y darle seguimiento. Y después hablemos del resto. Y estoy seguro, señores, conociendo al Fondo Monetario y a quienes están sentados hoy, porque nos cambiaron el representante que manejaba Costa Rica, quienes están sentados hoy en la mesa del fondo, saben que si ese cuarto de guerra se establece y se hacen algunas modificaciones al manejo del Estado, no tendríamos que esperar, como dice la Extra hoy, que tiene mucha razón en el artículo de la Extra, no tendríamos que esperar hasta marzo o abril para recibir fondos del fondo, valga la redundancia. Recibiríamos fondos del fondo a más tardar en enero, pero sin impuestos y sin condiciones de estrujamiento de la demanda y de la oferta. No tendríamos que tener una recesión como la que vamos a entrar en enero. Muy lamentable, Juan Manuel, y acabas de tocar el tema del Fondo Monetario Internacional. Y mucho se dice y mucho se habla en redes sociales y uno escucha muchas opiniones en relación a cómo o si esta propuesta o si esta insistencia del gobierno en crear nuevos impuestos viene por algún tipo de presión del Fondo Monetario Internacional. Y creo que sería bueno también aclararle a la gente ese punto y ese detalle, porque pues en muchas ocasiones escuchamos justificaciones de que pues es que hay que crear nuevos impuestos porque si no el fondo no nos da, porque si no el fondo nos cierra la llave. ¿Qué hay de eso, Juan Manuel? ¿Qué podríamos decirle a la gente de eso? ¿Hay presión de los organismos internacionales o es un tema de insistencia por parte de este gobierno en que sean nuevos impuestos y no reducción del gasto, la propuesta pues, en general? Principio, don Fabricio, a usted y a todos los que nos están escuchando, eso es mentira. Cuando el fondo presentó, creo que fue en abril que nos presentó la hoja de trabajo de sus recomendaciones, el fondo comenzaba por la Ley de Empleo Público. El fondo comenzaba porque los salarios más altos del sector público tenían que ajustarse
El fondo hablaba de medidas de activación de la economía. El fondo hablaba de creación de demanda. El fondo, en ese decálogo que el fondo envió, que algunos tuvimos la oportunidad de leer, el fondo tocaba de octavo y noveno la posibilidad, primero, de subir el IVA. Era lo único que el fondo hablaba de impuestos. Y más abajo, que si no se tomaban las 7 medidas de arriba, entonces había que subir el IVA y había que pensar en nuevos impuestos. El fondo lo que recomendaba era que si se hacían esas modificaciones y no daba la cuenta, durante el 2021, después del primer desembolso, debería estudiarse si eso no fue suficiente, a ver qué hacíamos con los ingresos. Pero el fondo ya planteaba que el Estado debía reducirse, primero el tamaño del Estado, la planilla del Estado debía concretarse y después de eso veríamos las recomendaciones que se le dieron al gobierno para presentar al fondo, los fuera de gobierno, ninguno presentaba impuestos. La creación de la ruta impositiva fue totalmente producto del Ejecutivo. El fondo jamás te impone. El fondo le dio a Argentina, y el que quiera que lo busque, si lo quieren leer, el fondo le dio a Argentina en el gobierno de Macri más de 40.000 millones de dólares en préstamos para pagar parte de la deuda externa. En este momento, Alberto Fernández está viviendo gracias a esos préstamos, porque Macri pagó parte de la deuda, mejoró los servicios públicos y lo que le quedaba a Alberto Fernández era el mejoramiento del empleo público. ¿Qué hizo Alberto Fernández cuando llegó? Duplicó la planilla argentina. ¿Y eso qué le hace a los recursos? Te los comes. No es como dijo alguien que dijo ayer que los 4.000 cocineras que antes contrataban las juntas de educación ahora van a tener planilla. Es un gasto que no es un gasto. Yo nunca había entendido un gasto que no fuera un gasto, pero eso algún día llamaré a esa persona que lo dijo y está la declaración de esa persona en la extra que dice que el gasto no es más grande que el anterior. La junta, cuando usted contrata a 4.000 personas, quiero que la persona que escribió esto lo escuche, usted tiene que calcular sus cargas sociales. Cuando estaban en la junta de educación no tenían cargas sociales. Entonces ahora usted va a tener 4.000 empleos nuevos a los cuales tiene que ponerle anualidades, cargas sociales y todo lo que significa un régimen en un momento en que el mismo ministerio está pidiendo un recorte y está diciéndole en una mentira al pueblo que no va a poder dar más lecciones porque los diputados le van a recortar el presupuesto. Cuando es un ministerio que ya cerró 92 instituciones escolares, pero no rebajó su planilla. Es un ministerio que en la pandemia no fue capaz de implementar parte de su gasto de TI, de tecnología, en ver cómo le resolvía a los maestros la conexión. Siguió gastando exactamente lo mismo en los mismos viáticos, anualidades, pagándole a la gente por ir a Talamanca cuando el profesor hace 4 meses que no va a Talamanca. Uso Talamanca de ejemplo. Entonces, cuando usted ve esas dicotomías, compara ideología de Alberto Fernández, ideología Kirchner, que es igual a ideología chavista, aquí le aprueban en medio de esta crisis al Ministerio de Educación una contratación colectiva. Una convención colectiva, sí. De un solo golpe. Entonces usted dice, ¿en qué quedó lo del fondo? Si tú quieres más impuestos para seguir gastando descontroladamente, cuando tienes no menos de 7 reformas a tu actuar macroeconómico que puedes implementar de aquí al 30 de octubre, y lo digo con seriedad, y el que quiera se puede sentar conmigo a que lo hablemos. De aquí al 30 de octubre usted puede implementar 7 reformas al manejo de las finanzas del Estado desde el Ministerio de Hacienda que no implican ni votar gente, no implican dejar ningún programa social fuera, pero implican un ajuste del gasto y un ajuste de la fórmula como se compra en el Estado y como se alquila en el Estado. Entonces, ahí tiene 5, las otras me las puedo guardar. Entonces usted haga eso y peleese con los diputados a ver si le aprueban el empleo público o no, lo que presentó Pedro Muñoz, la reforma que le ha hecho Jonathan Prendas. Pero usted como administrador ya puede decirle a su jefe, que somos nosotros, el pueblo que lo eligió, señores, miren, con esto llego hasta febrero o marzo. ¿Cómo es posible que hoy por hoy Hacienda no le diga a nosotros, que somos el pueblo, cómo va a llegar a diciembre? Va a tomar los 522 millones de dólares que les dio el fondo. Estoy seguro de eso. Entonces, ¿aló?
yo creo que esos... Ok, sí, es que la pantalla se puso en negro, disculpen. Entonces yo creo que ese es el camino. El camino es, primero, reformas desde el Estado. Muestre, señor, su voluntad de cambio. Muestre que usted, la ideología no es lo que le está gobernando, sino que está gobernando para un pueblo que lo eligió y para un pueblo que tiene que comer, un pueblo que tiene que trabajar todos los días, no un pueblo que tiene que salir a votar cada 4 años. Si seguimos en la línea de las propuestas, nosotros pudiéramos luego de esto ver las propuestas que además presentó Nueva República, que si usted lee incluso algunos de los economistas que han hablado en estos días, más o menos todas vienen en el mismo orden. Afortunadamente la República la presentó primero, pero si usted la va leyendo como en cascada, la diferencia son un cuarto de punto más o un punto menos del PIB, pero todas en cascada van haciendo lo mismo. Si Nueva República presentó una negociación de deuda interna, volvemos a lo mismo, eso solamente tiene que hacerlo el Ejecutivo, no lo tienen que hacer los legisladores. Al país se le vencen de aquí al 2000, a finales de 2021, más o menos, en términos gruesos, en deuda interna, 2.100 millones de dólares. Señores, eso está en manos de compañías o de instituciones del Estado, entre Banca para Desarrollo, entre Jadeva, entre Incopesca, entre Recope, entre el ICE, entre Fuerza y Luz, los fondos de pensiones, para tocarlos de último, la caja misma, tienen esa masa de deuda en sus manos. Bueno, negocien. Van a salir detractores que van a decir, pero voy a perder la tasa. Ok, no negociemos tasa, negociemos plazo. Te mantengo la misma tasa a mayor plazo. Cualquiera te lo compraría porque las tasas de esos títulos van a bajar. Va a subir el rendimiento porque está bajando el valor del título, pero no porque esté subiendo el rendimiento del título. Pero además es tu misma casa. O que te paguen lo que te deben. A la caja le deben una fortuna. Páguenle con un título del Ministerio de Hacienda y que la caja eso lo refinancie a 5 o 6 años. Ahí está. Otra de las soluciones, pero tampoco la implementan. Van a los megacanjes, donde no solamente aumentan la tasa, sino que megacanjean, por usar una aberración del verbo, con aquellos que van a la subasta que sabemos quiénes son y a través de qué fondos se negocian. Entonces, se mezcla todo en el medio y el que sale perdiendo, lamentablemente, es el costarricense que todas las mañanas sale y tiene que pagar 500 colones de autobús y es lo único que le queda en la bolsa y no sabe cómo va a regresar, no sabe si habrá seguridad en la calle, no sabe, y miren esto, descubren un cargamento de coca en un condominio, creo que fue en Trejo, Montealegre, porque un vecino se queja, pero ¿cómo llegaron 2 toneladas de cocaína a una casa en Trejos? ¿Cómo entraron al país? Porque no hay contenedores, porque no hay escáner para vigilar los contenedores. O un camión que cargó 2 toneladas pasó por alguna aduana, tampoco tiene escáneres. Entonces, y usted lee la noticia de ayer que APM Terminal le entregó al Estado escáner que el Estado fue incapaz de poner a funcionar correctamente porque no le tocaba a ellos poner el aparato tecnológico. Lo sacó la Contraloría ayer. La Contraloría ayer sacó un estudio muy fuerte sobre lo desprotegidas que están todas nuestras aduanas. Entonces, cuando usted mete de vuelta eso, usted lo que ve es que el aparato macroeconómico se va deteriorando y el tema tiempo, el enfermo, cada vez late con menos regularidad, su flujo sanguíneo, que es el flujo de dinero, va disminuyendo y va a llegar un momento que le da un infarto. Y ese infarto nos puede llevar a lo que pasó en el 80, cuando había que ir a los estancos a cobrar con un pase o con un carnet de la patria, o vamos a llamarlo con un carnet de café, o como lo quieran llamar, lo queramos llamar aquí en Costa Rica. Lo malo es que ahí la ideología puede hacernos muchísimo daños. Y estamos hablando de medidas, don Fabricio, no hemos llegado a la parte de las medidas propuestas como leyes. Estamos hablando de medidas que el gobierno puede acometer de aquí, y lo digo con propiedad, hoy, 19 de octubre, al 30 de octubre. Es decir, nosotros en menos de 11 días pudiéramos darle una vuelta completa a la situación fiscal del país. Ahí está, por ejemplo, Juan Manuel, y bueno, ya lo vamos a hablar. Vamos a hacer un pequeñito corte porque fíjense que, y esta es una buena noticia, ya por ahí están apareciendo patrocinadores para el programa y pues hoy le damos la bienvenida al primero de ellos y le voy a pedir que se quede con nosotros 30 segundos porque eso es lo que dura la cuña que vamos a presentar. Y bueno, la idea es, por supuesto, invitar a todos aquellos que quieran unirse a esta causa y poder ayudarnos a seguir adelante con este espacio que se llama Vecinos,
Vamos a escuchar este corte, este pequeñísimo corte comercial, y después vamos a regresar porque quiero leer algunos comentarios de las personas que nos están acompañando hoy en Vecinos, que la gente está muy activa en el chat o en los comentarios de esta transmisión. Recordarles que es bueno que usted comparta esta transmisión para que más gente escuche esto, porque está claro que lo que hoy estamos planteando, y lo acaba de decir Juan Manuel, son soluciones que se podrían estar materializando en el cortísimo plazo. Ya vamos a hablar de eso después del corte. Veamos este pequeño anuncio y ya continuamos acá en Vecinos. No se vaya, más bien comparta la transmisión. ¿Tiene algún problema con su cabello, con sus uñas o simplemente desea mejorar la apariencia de su piel? Su solución está en la Clínica Piel y Salud de la doctora Ángela Vargas. Somos especialistas en dermatología. Contáctenos en nuestras redes sociales o en la web como Centro Piel y Salud. Escríbanos al WhatsApp 8358-6375 o a los teléfonos 2296-3548 y al 2220-3255. Será un gusto atenderles. Muchísimas gracias al Centro Dermatológico Piel y Salud por ser parte de Vecinos y por pues acompañarnos en esta causa que es levantar la voz y decir cosas que usted no escuchará en otros medios de comunicación, porque sinceramente, Juan Manuel y amigos, hemos visto pues prácticamente muy poco apoyo de los medios de comunicación al hablar de estas propuestas y decir, por ejemplo, hablabas de una y ya la vamos a mencionar, que es vamos a ampliar, digamos, la conversación sobre el tema, que es la renegociación de la deuda interna, bueno, que debería estarse haciendo ya, que debería estarse trabajando ya para que cuando venga la aprobación del presupuesto nacional podamos hacer algunos recortes importantes ahí, o los diputados puedan hacer algunos recortes basados en esa renegociación. Pero leo algunos comentarios para que también pues puedas ver, Juan Manuel, lo que está comentando la gente de todo lo que has estado hablando. Por ejemplo, dice así, el uso del SICOP, dice Carlos Eduardo Palacios, se ha postergado por años. El gobierno digital no le conviene a los sindicatos y los gobiernos obedecen a sus demandas. La reforma al empleo público es necesidad para ordenar la institucionalidad y reducir el gasto público, dice Carlos. Luego también dice Ivonne Rodríguez, la unión hace la fuerza, únanse todos los conocedores y abogados, no solo denuncien, ayuden a este país. Bueno, es lo que estamos haciendo con la propuesta que estamos presentando. Rodrigo Ramírez dice, quisiera preguntarle al economista por qué el gobierno continúa en inacción respecto a la reactivación económica. Agrega Rodrigo, es tan difícil fusionar instituciones. Hoy los sindicatos marchan pidiendo no impuestos y no reducción del aparato estatal. Entonces, ¿cómo ahorrar? Stevens Castro dice, el dinero del pueblo lo es todo para el país. Sigamos luchando por nuestra economía. Luego dice, vamos a ver, Estrella Jiménez, Carlos Alvarado nunca ha tenido voluntad ni interés de hacer nada por el país, solo sus intereses e ideologías y servir a los entes internacionales. Lester Cedeño dice, ¿qué ha hecho el gobierno PAC de Carlos Alvarado? Aumentó la planilla estatal en 37,000 empleos con todas las cargas impositivas que eso acarrea. Reactivación económica estilo PAC. Y ahí hay otros comentarios. Gracias a todos por participar. Eso es importantísimo también, que usted esté participando y dejándonos sus comentarios. Juan Manuel. Tenés el micrófono apagado, Juan. Me la puso un poco más complicada, don Fabricio. Voy a empezar quizá por la pregunta de la persona. Primero, lo que dice la persona que le dice a la gente que ayude, eso es cierto. ¿Cómo puede ayudar a usted? Lo que le decíamos al principio, no se preste para la corrupción y la vagabundería. Así es. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo sé que a veces duele porque uno puede decir, bueno, es que estoy en función arroz y frijoles y si no, no como. Quizás los creyentes tenemos a nuestro favor que como creemos que Dios tiene el control de todo y el plan de nuestra vida, no le aceptemos al corrupto, nada. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a cuidar de nosotros. Quizás no vamos a comer salmón, pero vamos a comer arroz y frijoles de alguna manera. Dice la Biblia que ninguno de sus hijos pasa hambre. Entonces, empecemos por ahí. Lo segundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué el gobierno, alguna persona que apuntó lo de la reestructuración de la deuda? Señores, es un tema de voluntad. Mire, yo estoy tratando de ubicar el gráfico y no lo voy a poder compartir en pantalla, pero solamente para que ustedes tengan una idea, el próximo año se vencen en deuda pública, se va a vencer más o menos en totales, ¿ok? Se vencen 2.150 millones de dólares
y aquí tengo el gráfico, datos a septiembre de 2020 del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿eso qué significa? Que si usted se sienta con los tenedores significa la gente que tiene esa deuda en sus manos. Usted se sienta con los tenedores de esa deuda y le dice, yo entre el 2027 y 2030, y por eso es la cifra que hemos puesto nosotros, no crean que sea una cifra aleatoria, en el 2027 y 2030 la deuda de Costa Rica empieza a tener algunos bajones. Entonces, meter ahí esos vencimientos le podría dar a Costa Rica entre el 2021 y 2022, que son los 2 años en los cuales hay mucho más vencimiento, y hago un paréntesis, vencimiento provocado por el gobierno del 2014 a 2018. Así que centrémonos, ¿ok? Este gobierno provocó una ola de vencimiento que nos va a perseguir 2021 y 2022. Entonces, si usted logra, y estoy seguro que lo lograrían, renegociar su deuda, y para que lo pongan así, solamente en pensiones está el 40% de esa deuda. En aseguradoras está el 7%, en bancos públicos está el 12%, en públicos no financieros, entiéndase, instituciones del Estado, está el 18% de esa deuda. Si usted toma parte de las pensiones, para no hablar de tasa, sino de plazo, pública no financiera y banco, ya usted renegoció el 83% de la deuda. Señores, a cualquier acreedor que usted le diga, te voy a refinanciar el 83% de mi deuda, ya salimos. Es así de fácil. Ya salimos de la deuda. Pero claro, ¿qué es lo que falta? No hay voluntad. El tema es que no hay voluntad. Entonces, si ¿por qué, Juan Manuel? ¿Por qué interpreta usted como economista, con toda la experiencia que usted tiene, por qué interpreta esa falta de voluntad? O sea, ¿cuál podría ser la interpretación para los costarricenses que escuchan esto con la claridad que usted lo ha mencionado, que están escuchando que el gobierno podría, en lugar de proponer nuevos impuestos, podría estar haciendo todas estas cosas, pero no las hace porque no tiene voluntad? ¿Pero por qué no tiene voluntad? ¿Un tema ideológico? ¿Qué es? Un tema ideológico. El 80%, en mi opinión, el 80% es un tema ideológico. Y nosotros lo vivimos. Se vivió en Venezuela, se vivió en Nicaragua, se vivió en Bolivia, se vivió en Argentina. Es un tema ideológico. Ya nosotros, desafortunadamente, ya pasamos por esta misma crisis. Cuando Chávez toma el gobierno de Venezuela, la deuda de Venezuela no llegaba al 20% del PIB. Chávez la llevó al 147% del PIB. Hoy no tengo ni idea en qué número debe andar. Y cada vez que uno se reunía con un ministro y le decía, ¿pero por qué no bajamos la deuda? Porque el Estado va a tener cómo pagarla o el pueblo va a tener que pagar más impuestos. Ese es el pueblo que hoy en día hace una fila de 4 horas para comprar 1 kilo de carnes a la semana. Ese es el pueblo que hoy en día, en un país productor y exportador de gasolina, tiene que comprar gasolina a Irak, y gasolina de tercera, es decir, gasolina que nadie compra en el mundo porque no sirve. La compran en Venezuela y es lo que le meten a los carros. Ese es el resultado de cuando tú metes la ideología, como está pasando aquí en el país, entre la macroeconomía y lo social. Hay unos videos, y vuelvo con la propaganda de Vicente Teperino, que dice, ponte vivo. Señores, este es el camino perfecto para perder el país. ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciendo un negocio. El señor que aceptó el escritorio, ¿se acuerdan que al principio hablamos de los escritorios? El señor que aceptó el escritorio está pensando en el escritorio de su casa, no está pensando en el país. Y resulta que después no va a haber país, que la calle que tiene enfrente va a haber un momento que no va a haber luz. Y no va a haber luz no porque Fuerza y Luz no pueda producirla, es que no va a haber los equipos para producirlo porque no van a pagar el mantenimiento. Camine por el país. El país se ha ido deteriorando a una velocidad pasmosa. ¿Por qué? Porque lo que ha parado es el mantenimiento. Y el mantenimiento lo que hace es mantener el país funcionando. Si usted lo para, usted o hace un mantenimiento deficiente, porque como la empresa no está en SICOP, cualquiera viene y bachea una calle y el agua que pasó. Yo he visto gente aquí poniendo asfalto caliente bajo la lluvia. Eso no va a durar ni 3 días, pero cobran el contrato. Entonces, si usted se presta a eso, usted es parte, usted es culpable de lo que está sucediendo. Y yo se lo digo así al que tenga enfrente. Si usted se prestó a eso, si usted no pagó impuestos, si usted construyó sin permiso, si usted aceptó el escritorio de regalo, si usted le vendió las cortinas a un ministerio sabiendo que no le iban a instalar, usted es culpable de la crisis en la que estamos. Yo tuve un amigo venezolano que dijo un día, cuando Chávez ofrecía que uno raspara tarjetas, yo nunca raspé tarjetas, él decía, es que eso a mí no me afecta, le afecta al gobierno. Ese es uno de los que hoy en día están fuera del país lavando baños, aunque no le afectaba. Entonces, sí nos afecta. El que su vecino
use un carro discrecional para irse a la playa, nos afecta porque lo está usando con nuestros recursos. Tenemos que pensar que eso es nuestra plata, no es la plata del ICE, ni de Recope, ni del ministerio, es nuestra plata. Cuando usted permite que un funcionario policial se infiltre en una manifestación, primero, yo le estoy pagando el salario, así que estoy usando mis recursos en mi contra. Así que eso no se lo puedo permitir a nadie, bajo ninguna excusa. Usted quiere encontrar a los narcos que están financiando las marchas, señores, hay una división de inteligencia en la DIS que está preparada para eso, que tiene equipos de seguimiento, equipos de intervención telefónica, y pudiera, incluso en las aduanas o con las policías como Interpol, Mossad o la DEA, hacer esas averiguaciones. Así que esa historia, señores, la contaron en Venezuela, y hoy en día, tanto los piqueteros argentinos como los grupos bolivarianos de Venezuela son los que controlan las calles en el país. Entonces, el macroeconómico no crea que no lo va a afectar. Si no reducimos el tamaño del Estado, si no mejoramos el presupuesto y si el Estado no refinancia la deuda, señores, en el 2021 más vale que nos agarre confesados a todos, porque la crisis va a ser igual o peor que la de los 80, porque la tecnología ha hecho que la crisis sea más rápida. Yo creo que es importante que escuchemos voces como la de Juan Manuel Tirado, que hoy nos acompaña acá en Vecinos, porque es una voz válida que vivió la experiencia en Venezuela. Ya lo hemos tenido acá en el programa hablando de la experiencia que vivió en ese país. Estuvimos la semana pasada o el domingo de la semana antepasada hablando de cómo este gobierno nos lleva por el rumbo de Venezuela. Con datos claros y con ejemplos claros lo pusimos y lo dimos a conocer. Y hoy has hablado de un tema de ideología que lamentablemente pues confirma que nos están llevando por ese camino, porque no están tomando medidas que podrían estar tomando, que son inmediatas, que son a corto plazo, que no implican nuevos impuestos, y nos están llevando por ese camino. Por ejemplo, mencionabas el tema de los escáneres que los han ofrecido gente de China, de Estados Unidos, de Israel, gobiernos de esos países han ofrecido los escáneres regalados, donados para el país, nos donan el mantenimiento también, y el gobierno, y el pasado, no han querido aceptar algo que nos ayudaría definitivamente a frenar el tema del narcotráfico, el tráfico de oro, el tema también del contrabando. Es decir, estamos ante una situación en la que pues pareciera que el gobierno no quiere accionar soluciones y lo que quiere más bien es mantenernos en ese círculo vicioso de discusiones, de polarización, de enredos y discusiones que al final no van a llevar a nada, porque al final las famosas mesas de diálogo, los famosos diálogos bilaterales, que son lo que realmente ha estado aplicando este gobierno, pues no nos van a llevar a nada, porque hay muchas soluciones que podrían o aplicarse inmediatamente porque el gobierno tiene las herramientas. Por ejemplo, y este es el tema al que quiero llegar, Juan Manuel, el tema de la negociación de los gastos superfluos que tienen que ver con viajes, que tienen que ver con gastos que mencionabas, por ejemplo, de papelería, etcétera, etcétera, especialmente en este tiempo de teletrabajo, pero también con el tema de los alquileres. Y hay otras soluciones, incluso hay proyectos de ley, algunas de las 6 soluciones que nosotros planteamos en la carta que se envió al presidente y en la carta también que es pública y que la gente conoce y que la gente puede ver en mi página de Facebook también. Ahí está la carta pues detallada y con cada una de las propuestas que presentamos. Pues en algunos de los casos hay proyectos de ley que ya están presentados y en otros proyectos de ley que están a punto de ser presentados, y que si existiera la voluntad, que yo creo que aquí la palabra voluntad es clave en esta conversación que estamos teniendo, si existiera la palabra voluntad, rápidamente con el apoyo del PAC, con el apoyo de los partidos que han sido aliados al PAC, Liberación, Restauración, algunos diputados independientes, algunos diputados de la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, que han sido aliados al PAC, que le han votado todo lo que ha querido el PAC que se vote, con ese apoyo podríamos ver algunas de esas propuestas caminando, trayéndonos soluciones sin necesidad de más impuestos. Me devuelvo al tema de los alquileres, Juan Manuel, que es un tema también que ha causado mucha indignación en el pueblo, porque se pagan montos supermillonarios por alquileres que podrían estarse también renegociando. ¿Por qué? Porque a todos nos ha tocado hacerlo en este tiempo de pandemia. ¿Y cómo es que ya pasaron prácticamente 7 meses desde que inició? No, prácticamente no, ya pasaron 7 meses desde que inició la pandemia y no ha negociado, excepto creo que el Ministerio de Salud fue el único que lo hizo,
De ahí en adelante ninguna otra institución de gobierno, ningún otro ministerio, ninguna otra institución ha negociado esos precios con los dueños de los edificios que alquilan. Don Fabricio, y es un poco, y a los que nos escuchan, y es un poco más grave que la renegociación solamente del precio de alquiler. Empecemos por ahí. Toda la empresa privada se vio, y los tenedores de inmuebles que tenían oficinas o edificios, incluso fondos inmobiliarios, se vieron la necesidad de reacomodar los cánones de alquileres que cobraban para mantener los inquilinos. El único que no hizo eso fue el Estado. El Estado siguió pagando los mismos alquileres. Como usted bien lo dice, excepto el Ministerio de Salud, fue el único que ejecutó, no solamente solicitó, ejecutó rebajas y cierres de algunos inmuebles que ellos calcularon que podían desalojar rápidamente para ahorrarse la plata. Eso me pareció, y es encomiable esa labor. Incluso la persona que lo llevó no tuvieron que nombrar a nadie, ni un comisionado, ni darle fuerzas especiales, ni ponerle el escudo de Capitán América. Nada de eso. Ese es un funcionario del ministerio. El ministro lo llamó, le dijo, mira, esto es lo que estamos pagando por alquileres, hagamos esto. Y plan, en menos de 45 días tenían el listado, los que sí bajaron, los que no, los que dijeron que no. Bueno, veamos cómo nos salimos de ahí y nos vamos. Y ya está. Eso fue lo que hicieron. Ningún otro ministerio, ni institución del Estado, ni público, ni nada hizo eso. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos calculado, y por eso es que estoy de acuerdo con Gerardo Corrales y con otro grupo de economistas, que hay que hacer un cuarto de guerra. Tenemos mucha información, quizás los que estamos de afuera, que pudiera servir si el gobierno se quita la ideología y mete al país adelante en resolverlo. Solamente en Hacienda, y cito palabras del exministro Chávez, a quien respeto mucho, en Hacienda se pagan entre 16 y 18 millones de dólares al año en alquileres directos. En Hacienda, sin pasar por la compra de tobogán, como quería la administración de este mismo PAC pasada, reacomodando Hacienda en los inmuebles de Hacienda que tienen, eso se puede llevar solo en 45 días a 12 millones de dólares al año. Sí, hay un ahorro entre 6 y 4 millones en el primer tracto, sin negociar los precios de alquileres. Si negociáramos los precios de los alquileres, estamos llegando a 10 millones al año. Y todavía no hemos hecho una hacienda digital, ni hemos creado una mejoría en los activos, que sería la segunda fase, que es un poco más larga. Pero la primera fase ya te quita encima entre 5 y 6 millones de dólares al año. Señores, esos son 360,000 millones de colones. Saquen la cuenta entre 100,000 colones. ¿Cuánta gente le podemos dar un bono a proteger con eso? Solamente por ese lado. ¿Ok? ¿O cuánta deuda nos quitamos de encima? Hay muchísima ingeniería que hay que hacer ahí. Pero ¿cómo es posible que en este momento el propio gobierno esté firmando contratos de alquiler nuevos sin cambiar los cánones? Señores, eso es injusto con el pueblo. Eso es inmoral. Porque le estamos quitando comida a la gente. La gente tiene que pensar, ese funcionario que firma ese documento tiene que pensar, o que tarda más de 2 meses en negociarlo por componendas políticas, tiene que pensar que mientras él hace eso, hay una persona en Chiria, en Punta Arenas, en Guanacaste o en Guatuso que no está comiendo hoy. Mientras eso no esté en el corazón del Ejecutivo, vamos a seguir por la senda, como dijo el mismo presidente, de caernos en un abismo que ellos mismos propiciaron, porque se olvidan muy fáciles que el hueco fiscal de Guillermo y de Helio Fallas fue la primera caída que tuvimos, y luego la cadena de televisión, y por ahí me puedo ir en una lista larga de cosas que este gobierno por ideología ha hecho, y por ideología no quiere ni siquiera escuchar lo que Nueva República le dice, porque sus ideologías son antagónicas. Te lo acepto, no acepten mis propuestas, también te lo acepto, pero que 7, 8, 12 economistas te hayan dicho lo que hay que hacer y tú sigas empecinado en no hacerlo, y ahora a conciencia sabes que vas a llegar hasta febrero sin el fondo, porque lo saben a conciencia, el fondo ya se los dijo. Señores, eso es inmoral. Eso es empujar al país a una crisis, y eso tiene un solo fin: recoger esos peces muertos después, y con eso hacer su festín. Esto me lleva a 2 temas, Juan Manuel. Hablabas, de cómo el gobierno está incluso haciendo nuevos contratos de alquiler, cómo las acciones del gobierno van en sentido contrario a lo que el pueblo necesita. Yo creo que el pueblo está cansado de ver gobernantes que trabajan por sus propios intereses y no por el bienestar del pueblo, ¿no? Incluso en algún momento también en el video que nosotros compartimos,
y que si alguien no lo ha visto, pues lo invitamos a buscarlo en esta misma página, Fabricio Alvarado. Recuerden que estamos transmitiendo a través de las páginas Vecinos CR, Francisco J. Prendas y Fabricio Alvarado. Y en esta página y en las distintas páginas del Partido Nueva República usted puede encontrar las propuestas y particularmente el video en el que yo hablaba de un personaje que, bueno, es un personaje bíblico y aprovecho para hacer el paréntesis para decirle a la gente que nos está viendo, que son creyentes, que tengan claridad de que nosotros vamos a seguir levantando la voz, porque más bien como creyentes creemos que tenemos la responsabilidad de hacerlo y que debemos participar y debemos involucrarnos. Las sillas, o más bien en la política no hay sillas vacías. Las sillas que no ocupe usted, las sillas que usted no se ocupe en tratar de llenarlas, las va a llenar otra gente, y esa gente va a impulsar su ideología a propósito de lo que estamos hablando, su agenda, y va a impulsar sus intereses. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Gente impulsando sus intereses e interesándose en cualquier otra cosa que no sea el bienestar del pueblo. Hay plata que ya está. Por ejemplo, lo que hablábamos del bono pymes, ¿verdad? De dinero que está ahí, de 500 millones de dólares y otro poco más de dinero en colones que está metido en diferentes lugares y no está siendo utilizado, que debería ser de banca para el desarrollo o es de banca para el desarrollo, y no está siendo utilizado para los emprendedores. Y nosotros estamos proponiendo precisamente que ese dinero se le dé a los emprendedores por 3 meses, 3 millones de colones por 3 meses, que les ayuden a salir adelante, a reactivarse. No hay reactivación económica y lamentablemente no hay interés en reactivar la economía. Y usted lo decía, me parece que un tema ideológico, me parece que un tema de inmadurez y me parece que un tema de desinterés también de parte de un gobierno que lo que pretende es, pues, seguir ahí con su ideología, seguir ahí con su agenda, pero ignora propuestas como las nuestras solo por ser nosotros oposición. Eso es inmadurez y eso es un tema evidentemente ideológico. Y por eso, cuando usted nos cuenta esas cosas, Juan Manuel, de las negociaciones, de las cosas que está haciendo el gobierno, de cómo van en sentido contrario a la necesidad del pueblo, que se está muriendo de hambre muchos de ellos, que están desesperados porque no encuentran trabajo. Ayer, Juan Manuel, hablaba, e incluso hice una publicación en mi Facebook, un amigo que trabaja en turismo me hablaba de cómo en el sector turismo el nivel de estrés, de depresión, la situación que están viviendo los que trabajan en el sector turismo, lo llamó a él. Es un amigo que ha estado haciendo eventos para soporte emocional, porque incluso ha habido intentos de suicidio en el sector turismo. Y eso el gobierno lo está ignorando y parece que no le importa. Entonces, cuando usted nos dice estas cosas, yo reitero y vuelvo a pensar que definitivamente el gabinete hay que cambiarlo. Y dicen que cuando uno dice esas cosas, que es que uno atenta contra la institucionalidad, que uno atenta contra la democracia. Fíjese usted, el que firmó el decreto UPAT, el presidente de la República, Carlos Alvarado, llamándonos a nosotros o diciendo que atentamos contra la democracia, cuando no hay mayor atentado contra la democracia en nuestro país que la firma de ese decreto de la UPAD, que era para espiar a los costarricenses. Así que nosotros no podemos callar y no podemos dejar de hablar estas cosas. Perdónennos a los que los ofenden, a los que no les gusta, a los que creen que deberíamos callarnos, a los que creen que deberíamos retraernos, pero tenemos que seguir abriendo este espacio. Por eso lo volvimos a abrir, el espacio de vecinos, y por eso lo vamos a mantener al aire siempre y cuando Dios nos dé vida para hacerlo. Juan Manuel, una conclusión, ya se nos acabó el tiempo, pero una conclusión de su parte y por supuesto, y viendo las reacciones, no me queda la menor duda de que hay que seguir invitándolo a usted, invitando a otros economistas que planteen las cosas como son y que le demuestren al país con números, como usted lo ha hecho, con números, como lo hizo el diputado Jonathan Prendas cuando nos habló también de las propuestas, y con números, como lo hemos hecho nosotros a la hora de presentar estas propuestas, que le hemos demostrado al país que se pueden hacer las cosas de manera diferente sin impulsar nuevos impuestos, como tanto defiende el PAC, como tanto lo defiende el presidente y como tanto lo defiende don Otón Solís, líder del Partido Acción Ciudadana. Juan Manuel, una conclusión en el sentido de, pues, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos esperar de este gobierno que ha dado señales de no querer tomar en cuenta estas propuestas? ¿Qué podemos esperar? Sin ser pesimistas, por supuesto, no es que lo estamos haciendo, sino que queremos dejarle a la gente clara cuál es la situación del país. Bueno, macroeconómicamente le diría que lo que tenemos que esperar es más recesión. Esto no va a mejorar. La gente de turismo, también yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, están en una crisis muy seria. El gobierno no ha hecho absolutamente nada por ellos. Les ha mandado gente que los vaya y los escuche, pero no hay ninguna propuesta ni ningún mecanismo. Acérquense a Dios, sean correctos,
sean responsables. Si usted es un deudor, hables con su acreedor, dígale, no te puedo pagar ahora, hagamos un arreglo de pago, pero sea honesto, no acepte ningún hecho de corrupción. No veo al gobierno cambiando la ruta, y ahí sí me pongo quizás muy pesimista. No veo al gobierno aceptando ninguna de las propuestas que se le han hecho de hacer un cuarto de guerra, de hacer alguna solución. No lo veo por ningún lado. Sí, sería para mí una sorpresa y estaría feliz. Y no, con esto no estoy diciendo que me llamen a mí a esa mesa, me ofrezco si lo quisieran, porque yo por este país dejo el pellejo, dejo la piel, pero como lo hagan, pero no lo veo en esa ruta, porque ideológicamente va contra ellos. Y lo que va a hacer el gobierno ahora, y por eso firmó el contrato con el MEP, el que va a hacer el gobierno ahora es decirle a esa gente que por culpa de los legisladores o por culpa de los empresarios es que esa gente no va a poder echar para adelante y que no va a haber ni siquiera, como dijeron ayer, visitas al museo. Imagínense eso, que como le van a quitar la plata a Cultura, no hay visita al museo, pero nadie habla de las cosas que Cultura paga que no representan avances culturales para el país. Entonces, mi consejo, señores, prepárense, que lo que viene no va a ser fácil, la recesión va a seguir caminando, esperemos que la apertura ayude un poco, pero sea honesto, no se preste. Usted es el pilar de la economía. Si sus empleados no sirven, como dijo don Fabricio, hay que sacarlos. El gabinete tiene que irse porque ya cumplió su ciclo. Entonces, señores, apoyemos lo que creemos justo y honesto. Que cambien el gabinete, que hagan las medidas necesarias y usted conviértase en el contralor del país. Voluntad y honestidad, me parece que son dos palabras que nos deben quedar en la mente y el corazón después de esta entrevista. Voluntad y honestidad, algo que no hemos visto en este gobierno. Lamentablemente nos gobierna gente que no tiene voluntad y gente que no es honesta con el país, que nos miente, que nos trata de dividir, que trata de polarizar, que trata de distraer. Y lamentablemente en algunos casos lo está logrando. Nosotros a través de este espacio intentamos de alguna manera que esto no suceda, que no permitamos que nos distraigan, que nos polaricen, que nos dividan, sino que sigamos luchando por un país que es un país grande, Costa Rica la grande, como le llamamos nosotros. Seguiremos luchando por ella. Juan Manuel, gracias por habernos acompañado hoy en Vecinos. Como te decía, en definitiva vamos a irte invitando porque el aporte ha sido extraordinario. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes nos vamos. Recuerde que mañana, hoy lo repetimos a las 9:30 de la noche el programa y pues mañana a las 8 de la mañana una nueva edición de Vecinos. Recuerde que estamos impulsando el espacio para orar por Costa Rica, porque hay que trabajar, por supuesto, hay que orar, también hay que trabajar, hay que proponer, hay que denunciar. Nos encontramos entonces hoy a las 8:30 de la noche con este espacio de oración y a las 9:30 con la repetición de Vecinos del día de hoy. Dios los bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta mañana. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.